Bueno, un bendecido día a toda la iglesia y amigos, pastores, un día más dándole gracias a Dios por sus misericordias y sus bondades. Estamos revisando en primer libro de Corintios capítulo 10 el consejo de Pablo a la iglesia en aquel tiempo, pero para nosotros en este tiempo contemporáneo es sobre las consecuencias del pecado. Entonces vamos a mirar el primer libro de Corintios capítulo 10 versículo 8. Vamos a hablar de algo que cometió la nación de Israel y que Pablo lo tiene en cuenta y que tiene que ver con la inmoralidad sexual. Primer libro de Corintios 10:8, revíselo y mientras tanto vamos a orar. Padre, yo doy gracias por el nuevo día que nos das, gracias por tus fidelidades para cada uno de nosotros. Hoy bendecimos el nombre de Jesús. Declaramos una palabra de bendición a las personas, familias que están allí conectaditas, pastores, líderes, amigos que se conectan. La gracia de Dios hoy les acompañe, que el poder de Dios levante sus fuerzas en este día en el nombre de Jesús. Si hay alguno que ha estado enfermo, declaramos una palabra de sanidad. Oramos por nuestra hermana Luz, Señor, que tú le des fortaleza en este tiempo, Señor, que ha pasado de luto. Damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, primer libro de Corintios capítulo 18 dice, no cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000 personas. En el Nuevo Testamento, la palabra que más se traduce como inmoralidad sexual tiene que ver con porneia. Esta palabra también se traduce como prostitución o fornicación y también da como resultado idolatría. Significa una renuncia a la pureza sexual y se utiliza principalmente para las relaciones sexuales prematrimoniales. Ahí por eso la palabra nos habla de dejará el hombre, por tanto, a su padre y a su madre y se unirán y juntos harán un compromiso hasta que la muerte los separe y no permitir que la inmoralidad sexual toque sus vidas. Ahorita vamos a mirar esa parte. De esta palabra griega obtenemos la palabra en español pornografía, que proviene del concepto de vender. Escúcheme acá algo más. La inmoralidad sexual es la venta de la pureza sexual e implica cualquier tipo de expresión sexual fuera de los límites de una relación matrimonial bíblicamente definida. Jesús lo declaró en Mateo 19, 4, 5, lo siguiente. Miren lo que dice el Señor en el versículo 4 de Mateo 19. Dice, Jesús respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto dejará el padre a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo puede separar el hombre. Entonces Pablo está llevando a conmemoración, recordando ese momento cuando la nación de Israel peca en inmoralidad sexual. Ya habíamos visto la idolatría, ya habíamos visto la avaricia, pero aquí miramos cómo él recuerda esta parte, esa escena, y dice que le sucedió a ellos como ejemplo, como testimonio para la iglesia contemporánea, que nosotros no realicemos este pecado. Miremos en el libro de Números 25:1, hablando del pecado de Israel, dice, moraba Israel en Sitim, Números 25:1, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. La nación completa, los hombres de Dios, aceptaron el compromiso o aceptaron la invitación más bien de las moabitas, que no era un pueblo de Dios, y se inclinaron a sus dioses y se unieron a ellas practicando la inmoralidad sexual. Dice el versículo 3, así acudía el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Tremendo esto, que la presencia de Dios se aísle, se vaya a nosotros por causa del pecado, es muy preocupante. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad a cada uno aquellos de los vuestros que se han juntado a Baal Peor. Baal Peor era un dios moabita
era un Dios que adoraban ellos. Lo adoraban en el monte Peor mediante cultos obscenos y también cultos licenciosos. Los israelitas, durante su estadía en Sittim y seducidos por mujeres moabitas, adoraron a este Dios y perdieron muchas cosas. Dice el versículo 9 que murieron en aquella mortandad 24,000 personas por causa de ese pecado. ¿Qué consecuencias hay? Para la nación de Israel significó el enojo del Padre y la muerte de todas estas de cientos de personas, para la nación de Israel. Pero para nosotros actualmente, lo que la palabra nos advierte a usted, pastor, líder, amigo, que está casado o que se va a casar, y mire lo que significa para nosotros hoy, el caer en este pecado de la inmoralidad sexual hay división en el matrimonio. Cuando que Dios juntó, dice la palabra que no lo separe el hombre, pero por causa del pecado el hombre abandona a su esposa, abandona a sus hijos y hay deterioro espiritual, deterioro material. El pecado carcome. Estamos mirando también que esos son consecuencias del pecado. Segundo, se transgrede un mandamiento, unidos por siempre, hasta que la muerte nos separe. Se transgrede ese mandamiento. Y número 3, se deja de heredar el reino de Dios. Así lo dice Gálatas 5:19. Pablo lo dice. Dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatría. Y dice la palabra, terminando este pasaje, como ya lo he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amigo, si usted está pensando en abandonar su hogar, si está pensando o están sus ojos mirando a alguien que no es su esposa, o mujer, alguien que no es su esposo, es un buen tiempo para que medite y no caiga en lo que la palabra de Dios nos habla, en inmoralidad sexual. Y venga sobre nosotros, sobre sus vidas, venga reprensión de parte del cielo. Hoy podemos arrepentirnos y volver a Dios. Ore conmigo, diga: Dios, gracias, necesito tu ayuda. Habrá alguien allí que está diciendo hoy: Señor, necesito tu ayuda, ayúdame, Señor, porque he sido tentado a la inmoralidad sexual. Señor, guarda nuestras mentes y nuestros corazones. En el nombre de Jesús, Padre, cubre a los pastores, cubre a los líderes, cubre a la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, guárdanos, guarda nuestro lecho, como dice la palabra en Hebreos, nuestro lecho sin mancilla. Padre, yo doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Mis amados hermanos, amigos, líderes, pastores, gracias por estar con nosotros en este tiempo de devocional. Que la gracia de Dios le acompañe y que nuestro corazón se guarde para Dios siempre y para nuestras familias. Y los que somos casados, que el corazón se guarde para nuestras esposas. En el nombre de Jesús les bendigo. Muchas bendiciones. La iglesia se vive en casa, oímos su voz.